el presupuesto del 2021, que ha sido retocado en relación al del 20, dada esta novedad central para la ciudad, que es que va a recibir menos fondos que antes, tiene una continuidad en el gasto de publicidad oficial. No va a haber una reducción, serán otras partidas las que se reduzcan, no la de publicidad oficial. El gobierno de la ciudad planifica gastar unos 2.400 millones de pesos en el 2021. Eso es un crecimiento del 30% aproximadamente, pero es un crecimiento de pesos constantes, con lo cual si uno matiza la inflación, se encuentra con que no hay ahí tanta modificación. O sea, uno puede decir, bueno, va a resignar partidas de otras áreas y no resigna la de publicidad oficial, y es cierto que los años impares son años electorales, y nosotros sabemos que, bueno, no porque lo sepamos nosotros, quiero decir, está en el mazo que Rodríguez Larreta es una figura política con mucha proyección, quizá pugne por ser el líder de la oposición, a eso es un rollo que tendrá que resolver la oposición, para el cual las elecciones de medio término de la ciudad son elecciones cruciales, no corre ningún riesgo de perderlas, a mi modo de ver, pero un buen resultado lo podría catapultar a ese escenario que uno imagina, que será la candidatura nacional, porque además no puede ser reelecto, ya está gobernando en su segundo mandato en la ciudad. La ausencia de regulación hace que entonces el gobierno decide dónde pautar de acuerdo a sus intereses, sus necesidades, sus demandas o las de los actores que reciben esa pauta. Entonces no hay criterios establecidos, pauta donde se le ocurra. Un criterio podría ser el nivel de audiencia. Hay una discusión para dar ahí, es una discusión más teórica, si querés, que es, ¿los gobiernos tienen o no que pautar en los medios más visitados? Yo creo que sí, porque los gobiernos pautan, entre otras cosas, para difundir lo que hacen, pero también para informar a la población de determinadas cuestiones. Por ejemplo, dónde tenés que ir a hacerte el análisis de saliva si te fuiste a una provincia en este contexto de pandemia, digamos. Pero en cualquier caso, lo que uno encuentra es, vinculado a la discrecionalidad, que hay un predominio del Grupo Clarín en todos los soportes, recibiendo pauta siendo el líder de pauta en cualquiera de los soportes, aún en aquellos en donde no es el líder de audiencia, que podría ser un criterio. Y el otro elemento de la discrecionalidad tiene que ver con que hay mucha pauta en medios llamativos, en el sentido de que no son medios muy escuchados, tampoco son medios vinculados al pluralismo y la diversidad necesariamente, son medios en donde hay mucha experiencia cuentapropista. Los periodistas de medios mainstream tienen programas muy poco escuchados en algunos de esos medios. Radio Millennium, por ejemplo, es un caso. Y el siguiente elemento que nosotros usamos, me parece que es importante, es que la ciudad sí tiene una regulación para los medios sin fines de lucro, para los medios vecinales, pero cuando uno analiza lo que se gasta allí versus lo que se gasta, por ejemplo, en las experiencias cuentapropistas de los periodistas, hay una diferencia central, y no es la audiencia el argumento que podría usar la ciudad para decir por qué pauta en uno y no en otros. Clarín, siendo el que más recibe durante toda la gestión Cambiemos, tiene en la pauta oficial la explicación solamente del 10% de los ingresos de su medio. No digo que sea marginal, pero no se explica su negocio a partir de lo que recibe de pauta. Sí es muy importante cuando hablamos de medios medianos o pequeños. En el caso de Barricada, por ejemplo, o sea, tener o no tener pauta de la ciudad y tenerla como corresponde o tenerla mal configurada cambia la cosa. Y esto permite la existencia o complica la existencia de medios con menor capacidad económica, porque finalmente la diferencia radica en eso, no en el derecho a la existencia, eso está reconocido por la normativa, no en la necesidad de que existan este tipo de medios, sino en la posibilidad de consolidar producción de modo constante, de mantener una presencia que les permite llegar a las audiencias. Hace un tiempo que nosotros notamos que se ha instalado una idea que tiene que ver con que es cierto apoyo que recibiría Rodríguez Larreta de los medios de mayor nivel de circulación, digamos, los medios hostiles al gobierno nacional y más afines al sector de Cambiemos, está basado casi exclusivamente en una cuestión que se explica por la pauta, digamos. Porque en primer lugar nos parece que los procesos sociales y políticos siempre son más complejos que monocausales, digamos, nunca se explican por una sola razón. Y en segundo lugar me parece que, porque si hay, digamos, de publicidad oficial nosotros discutimos hace mucho, nos parece que hay un montón de cuestiones para discutir, pero es uno de los pocos
espacios de la política de comunicación donde se puede discutir con los datos. Entonces ahí, bueno, fuimos a buscar los datos. Y la verdad es que a nosotros nos parece que es una tesis que hay que por lo menos poner en discusión. O sea, no solo no adscribimos a la idea de que hay un blindaje atado a la pauta, sino que eso tiene que ser discutido seriamente.